que es un tema importante, que está en boga todavía en nuestro país. Es un tema muy triste también. Como bien recordarán, la desaparición de 43 compañeros estudiantes normalistas el día 26 de septiembre. En el 2014 desaparecen esos compañeros y el día 10, la 10ª jornada por Ayotzinapa es el 26 de marzo. Ustedes saben que están haciendo movilizaciones constantemente por los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y bien, para recordar esta parte es importante mencionarles que eran 43 estudiantes que decidieron abordar unos camiones allá en Guerrero, y cuando pasan por Iguala, estos camiones que ellos abordan son para ir a pedir recursos a la gente, ir a hacer boteos con la finalidad de venir a marchar el 2 de octubre. Cuando ellos pasan por Iguala, Guerrero, pues bueno, los reprimen. Al principio no se sabía a ciencia cierta quiénes habían sido los que habían reprimido a los estudiantes, si habían sido, decía el gobierno actual, el gobierno federal, que habían sido los narcotraficantes. Después habían dicho que habían sido el presidente municipal de Iguala, ¿no? Luego que tenía que ver con el gobernador de Guerrero, y luego posteriormente, pues bueno, nos vamos enterando que también los militares tuvieron injerencia en esta parte, y que incluso el gobierno federal defiende a esta parte para evitar dar la versión real de los hechos. Lo que ocurre ahí es que disparan contra los estudiantes de Iguala, asesinan a uno ahí en ese momento. Posteriormente aparece otro compañero asesinado al que le desollan todo el rostro. Ustedes recordarán esas fotografías, ¿no? Y después nos enteramos que tenemos 43 compañeros desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Cuando se enteran de que están desaparecidos, comienzan las movilizaciones. Los padres de familia comienzan a dormir en la escuela de Ayotzinapa esperando respuesta del gobierno federal para las investigaciones. Ellos empiezan a hacer supuestos peritajes de la desaparición de los compañeros, y finalmente, después de las jornadas de lucha y el estar buscando a los estudiantes, incluso con esta nueva policía que es ciudadana, que se juntan varios vecinos y deciden establecer la seguridad en sus colonias, ellos también se dedican a buscar a los estudiantes, y sale el exprocurador Murillo Karam, quien dice que los estudiantes de Guerrero habían sido quemados en un basurero en Guerrero, ¿no? Y habían quemado a los 43 con llantas y con madera, y después los habían hecho pedacitos y luego los arrojaron al río en bolsas negras, ¿no? Que nada más habían encontrado una bolsa, pero como que eran puras cenizas, pues bueno, pues entonces no se podía identificar. Surgen las dudas de la gente, de todos los ciudadanos que nos hemos manifestado en contra de este hecho atroz, y surgen las dudas también de los padres de familia, quienes preguntan de qué manera se puede identificar y si es real esta versión del gobierno. Empiezan a surgir algunos investigadores científicos que mencionan pues que es prácticamente imposible que puedan incinerar 43 cuerpos en un basurero, ¿no? Donde está súper alto en la montaña, donde el viento es fuerte, donde para incinerar a una persona nada más en un crematorio pues se requieren miles y miles de grados centígrados. Para incinerar a 43 es mucho más difícil, y que aún así en estos lugares donde se incineran a los difuntos, en los crematorios, pues hay que después triturar los huesos. ¿Por qué no aparecen huesos en el basurero de Iguala, Guerrero? Cuando van los padres de familia acompañados de la seguridad del pueblo, de los mismos vecinos que han decidido organizarse, pues bueno, descubren ahí unos huesos, pero eran huesos de animales, no eran huesos de personas, ¿no? Y entonces se enojan bastante los padres de familia, nos molestamos todos. Hay más marchas en el Zócalo, hay marchas desde el Ángel, desde el Monumento a la Revolución. Tuvimos una jornada donde se marchó desde los 4 puntos de entrada a la ciudad hasta el centro de la Ciudad de México, y lo que ocurre aquí es que aparece un dedo. Saca el gobierno federal un dedo y dice: este es un dedo de uno de los compañeros normalistas, y bueno, pues aquí con eso ya queremos comprobar que asesinaron a los 43 y reactivar la versión que había dado Murillo Karam de que los habían incinerado. Cuando bueno, vemos que son cuestiones que no pueden ocurrir. Lo que pasó ahí realmente es que una vez que detienen a los estudiantes eran policías municipales. Había un evento ahí del presidente municipal muy cerca de su esposa, que era la directora del DIF de ese lugar. Estaban haciendo un evento y ellos pensaron que los estudiantes iban a ir a detener ese evento, y entonces les mandan a los policías municipales. Los policías municipales abren fuego contra los estudiantes, contra 2 camiones, abren fuego también contra un taxi que iba atrás, donde muere una señora, muere también el chofer, que ya son elementos que ya no nos recuerdan en este gobierno, ¿no? Ya lo están dejando ahí al aire, como para que nadie se acuerde de esta parte.
tampoco del compañero al que le arrancado en el rostro, ¿no? Y después de esto, de que dan ellos esta versión, se sigue marchando y dicen los padres de familia, tenemos que seguir buscando a nuestros hijos, tenemos que seguir buscando a los estudiantes de Ayotzinapa, pero hay que buscarlos en los cuarteles militares. Y empiezan las manifestaciones en los cuarteles militares que están en Ayotzinapa, y allá, de aquel lado, pues bueno, vienen las declaraciones ya muy recientes, donde dice Cienfuegos, que es el general de las fuerzas militares, menciona que ya no se va a permitir que se sigan buscando gente cerca de los cuarteles, ¿no? Que de hacerlo, el ejército tiene en cualquier momento la respuesta para poder reprimir a la gente, ¿no? Que ellos pueden responder ante esta situación. Y lo que ocurre aquí es que, bueno, el gobierno nos oculta bastante información, porque los militares estaban a un lado. Había un evento del gobierno municipal, había un cerco grande de militares alrededor, que estaban entre su cuartel y otro evento que se iba a hacer con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Todo el mundo tenía que estar informado, entre ellos, de los policías, dónde estaban los eventos y cómo se manejaban las cosas. Al principio ellos argumentan que no sabían nada, que quizás eran narcos, ¿no? Después le echan la culpa al presidente municipal y a sus policías, y luego ya entre ellos empiezan a aventar la pelotita y termina echándole la culpa a Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero, pero con el fin de evitar culpar al gobierno federal con los militares, quienes por omisión o por equiescencia, que quiere decir que protegen a grupos armados para que dañen a la sociedad, violentan los derechos de todo el mundo. Pero no nada más es una violencia común contra los derechos humanos, sino es un crimen de lesa humanidad. Cuando el gobierno decide asesinar a estudiantes o a personas que se manifiestan, pues bueno, ahí ya no podemos confiar en los gobiernos. Se supone que los gobiernos se establecen en todas las naciones del mundo para proteger a los ciudadanos, para garantizarnos nuestros derechos. Se supone que decidimos vivir en sociedad todos juntos para garantizar nuestros derechos, para cuidarnos los unos a los otros, y ponemos un gobierno que nos ayuda, que nos debería ayudar en esta parte a protegernos, a proteger cada uno de nuestros derechos: el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Cada una de estas cosas que conocemos, que sabemos que en nuestro país no están presentes, pues bueno, cuando un gobierno decide reprimir y asesinar estudiantes o a cualquier tipo de persona, ahí se acabó esa confianza con ese tipo de gobierno. Finalmente, ellos optan por no decir la verdad, siguen las manifestaciones, pero viene este caso de la censura hacia Carmen Aristegui, que era la única periodista que nos decía parte de la realidad que se vive en este país todas las mañanas, y que ahí estábamos conscientes de lo que estaba ocurriendo en el país. Desenmascara a este señor Cuauhtémoc Gutiérrez del PRI, ¿no? Con su prostíbulo dentro del priismo, dentro de las oficinas del PRI. Y finalmente a Carmen Aristegui la quitan después de hablar de la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿no? Y luego ya iba el tema de la Casa Blanca, o por llamarlo así, de este señor secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ¿no? Y ahí es cuando quitan a Carmen Aristegui. ¿Alguien se enteró de la represión en Baja California? ¿No? Hay gente que está luchando ahí por sus tierras y lo reprimieron terrible. Con escopetas, los policías en mano, se fueron sobre la gente. Y finalmente, pues bueno, esta parte nosotros ya no la conocemos del todo, porque ya nos están cancelando el derecho a la información. Entonces imagínense nada más, empiezan las represiones con más fuerza. Ahí en Guerrero, ¿alguien sabe qué está pasando ahorita en Guerrero? ¿Dónde están los padres de familia? ¿Si se están movilizando? Ya no tenemos esa información ahorita. Efectivamente se fueron a Texas, allá tuvimos padres de familia marchando con gente en Texas, una movilización muy grande, ¿no? Que después van a hacer una concentración en Guerrero para prepararse hacia la jornada del 26 de marzo, la 10ª jornada por Ayotzinapa. Entonces toda esta información, solamente unos cuantos la tenemos ya. Ya es imposible que en este país nos podamos enterar de todo lo que está ocurriendo. Y ahí es donde este caso de Carmen Aristegui se vuelve grave, porque la primera represión, que es en Ayotzinapa, es un cúmulo de cosas que van a seguir continuando. Hay dos estrategias o dos vertientes que podría tener este gobierno nefasto de Peña Nieto. La primera es, o reprimimos a toda la gente o compramos todos los votos. Si compramos todos los votos, tenemos que acallar a la gente de la izquierda, a la gente que está luchando, a la gente que está cansada de nuestro gobierno nefasto, ¿no? Y entonces, ¿cómo los van a callar si ya no hay quien nos diga qué está pasando? Pues a través de la represión, ¿no? Y entonces es esta la tirada que tiene el gobierno: o comprar todos los votos o de una vez reprimimos a todo el mundo.
Imagínense, Salinas de Gortari trató de vender un montón de cosas y le tira el paquete a Ernesto Zedillo, ¿no? Y Ernesto Zedillo, viene la devaluación del peso en 1994 y de ahí viene un montón de ventas de nuestras empresas mexicanas. Teníamos como 160 empresas, llantas mexicanas, gasolinas mexicanas, un montón de cosas que se vendían desde México y de repente desaparecen. Las bicicletas mexicanas, varios saben de recordar este paso, y se pierde todo esto con Ernesto Zedillo, que termina por vender y nos engañan, nos dicen, sí, viene un cambio de gobierno con Vicente Fox porque va a ser distinta la cosa, ¿no? Y ahí vamos todos, ¿no? Y viene Fox y viene la represión de Atenco, ¿se acordarán ustedes de Atenco, no? Tiene también esta parte de las represiones que tuvimos aquí en la Ciudad de México, hubo varias marcadas en diferentes estados, y luego entra Peña Nieto como el nuevo PRI, ¿no? Y este güey empieza a vender todo. Vende todo nuestro país, vende el agua, vende el petróleo, empiezan a entregar un montón de cosas a los extranjeros y finalmente cuando nos estamos dando cuenta de esto, pues bueno, se acerca el periodo de elecciones y ahí vienen los comerciales de los partidos políticos donde nos mencionan que todo es distinto. ¿A poco no? Dice el PAN, ¿no? Cuando son los más tranzas que hemos tenido, ¿a poco no? ¿No? Igual, lo mismo menciona el PRI, somos los nuevos, nosotros hicimos la UNAM, nosotros hicimos el Poli, empiezan a decir, ¿no? Como, recuérdense que somos buenos, ¿no? Pero también son los que nos pegan y también son los que nos roban y también son los que nos maltratan, ¿no? Entonces, vienen toda esta sarta de mensajes en la televisión y en los medios de comunicación y finalmente nos vuelven a tratar de engañar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Quién sigue en el 2018? ¿Qué sigue? Sigue la represión total, sigue todavía la venta en nuestro país. ¿Hasta dónde vamos a aguantar el hambre? ¿Hasta dónde vamos a aguantar que nuestros recursos no alcancen? Que no tengamos ya suficientes salarios dignos, que los jóvenes no tengamos empleo, ya ni siquiera hay oportunidades de empleo, ya no hay seguro social, ya no hay ISSSTE, ya no hay IMSS, ya no tenemos derecho los jóvenes a una pensión al final de nuestra vida laboral, ya tampoco hay derecho a conseguir trabajos con plazas, tenemos derecho a conseguir trabajos que se llaman outsourcing. Los outsourcings solamente son para trabajar 3 meses o 4 y ya después lo corren a uno y se acabó, ¿no? Con salarios mínimos a 7 pesos la hora. Todo esto en el marco y se les ocurre reprimir y asesinar estudiantes. ¿Qué nos están dando a entender? ¿Qué quieren decirnos realmente con este tipo de cuestiones? Pues bueno, pues este es el mensaje y es muy claro. Es tan claro como decir que vamos a quitarles absolutamente todas sus tierras, les vamos a quitar todo, vamos a asesinar a la gente que esté en contra de lo que estamos planteando y después de eso, pues bueno, nosotros podemos hacer lo que se nos dé la gana como gobierno y eso no está para nada permitido. Es esta la parte que yo quería comentarles. Se violan todos nuestros derechos humanos. Pareciera ser que los derechos humanos son una cosa que nada más están ahí en el aire y que las comisiones mandan recomendaciones y nadie les hace caso, pero basta recordarles que se modificó el artículo primero y el artículo primero ya no nada más habla de las garantías individuales, sino habla de los derechos humanos y con esa base podemos hacer denuncias y acercarnos a la parte internacional de defensa de los derechos humanos, donde están los pactos que ha firmado México por cada uno de los derechos. Entonces es importante que estemos informados, que estemos luchando. Ayotzinapa se vuelve un crimen de Estado, es algo que quieren que olvidemos los mexicanos. Yo los invito a que en la 10ª jornada por Ayotzinapa, el 26 de marzo, vayamos al Zócalo a marchar, vayamos a manifestarnos. Hoy están filmando James Bond ahí en el Zócalo, sí cierran todas las calles, ¿no? Pero cuando se nos ocurre a nosotros marchar, cuando se nos ocurre luchar por nuestros derechos, entonces nos reprimen, nos pegan, ¿no? No les interesa que estemos luchando. También, antes de terminar, se me olvidaba decirles que hubo una ley que se modificó, nada más para que no se nos olvide, donde se entregan las tierras a los extranjeros. Se modifica parte de la ley de la tenencia de la tierra y ahora los extranjeros pueden comprar viviendas en los lugares donde estaba prohibido, como son las costas, como es Guanajuato, en toda esta parte colonial, que es, pues bueno, es parte de nuestro México, es parte de nuestra cultura. Esas cosas no se podían vender a los extranjeros. Hoy tenemos a la mayoría de extranjeros viviendo ahí en Guanajuato y también pues ya compraron las costas que están en Baja California Sur, Baja California Norte, Nayarit, Veracruz. Todo esto ya lo entregaron y no nos hemos enterado. Entonces, bueno, ¿qué falta que entreguen nuestras casas? Pues acá atrás tenemos una minera que controlan japoneses, ¿no? ¿Qué le interesa más al gobierno? ¿Le interesa más el recurso económico que puede soltarle a los trances que tenemos o la gente que vivimos por acá? Entonces, esas son las ideas, ¿no? Hay que ir hilando cada uno de estos problemáticas que existen en el país, porque desde las más fuertes hasta las más pequeñitas, como puede ser esto que está acá atrás, o como puede ser cualquiera de los recursos naturales que están entregando, pues bueno, todo tiene un fin, es un fin estratégico de este gobierno, pero no es a beneficio de los ciudadanos ni de los mexicanos, es en contra de todos nosotros,
porque ya no se está pensando más en cada uno de nosotros, ya no se piensa siquiera si vivimos bien, si podemos trabajar, si tenemos salud, ya nada de esto les interesa. Hemos tenido un montón de madres que han dado a luz afuera de los hospitales porque no se les quiere atender, un montón de gente indígena también que acude a los hospitales y nadie los atiende, y seguro a cada uno de nosotros nos ha pasado que tampoco nos han querido atender, si no es que nos formamos de las 6 de la mañana y nos atienden hasta las 4 de la tarde, sin importar la gravedad de la enfermedad que podamos tener en ese momento. Entonces, todo este tipo de cuestiones llegan a un solo punto, a esto, la censura y esta parte del crimen de Estado, el terrorismo de Estado, que es asesinar a los mexicanos, que es deshacerse de todos aquellos que les causan problemas. Solamente quieren esclavos, y yo no estoy dispuesto a ser esclavo de este gobierno, y yo creo que tampoco ninguno de los vecinos está dispuesto a ser esclavo de un gobierno que se supone se instaura para beneficio de los mexicanos. Ahora se vienen las elecciones, se viene esta parte importante, es importante agotar las instancias, porque ellos aprovechan mucho esto, nos ponen un montón de payasos en la televisión, Carmen Salinas, Jorge Campos, Cuauhtémoc Blanco, para candidatos, y aquellos que creíamos que todavía se podía cambiar algo, decimos, puta, votar por puros payasos, pues mejor no funciona de nada, y después nos ponen en campañas ahí en la televisión para jalar a la gente a votar por partidos nefastos, y al final de cuentas, todos los que no van a votar, que se decepcionan, pues le están dando el triunfo al PRI, a ese voto duro que siempre han tenido, y ellos pueden justificar, pues es que se hizo la elección, todo el mundo votó, estuvo muy bien. En cambio, si lográramos todos participar, hacer un cambio real, estar exigiéndoles a estos nuevos candidatos o candidatos que ya existían, exigirles desde un principio y lograr impulsar una fuerza de ciudadanos muy fuerte que vote en estas elecciones, podríamos decir, ¿sabes qué? Otra vez votamos más de 18 millones de personas y una vez más te estás robando el poder. Entonces ya estamos hartos, hay que agotar la instancia, tenemos que agotar esa instancia para poder cambiar las cosas. De lo contrario, solamente nos van a seguir dando a tole con el dedo, nos van a decir, pues ya lo hicimos y así quedó, ni modo, ¿no? Tenemos que agotar las instancias. Si nos manifestamos ahorita, desde este momento, y decimos sí al voto nulo, pero no lo hace toda la gente porque no hay conciencia todavía en esta parte, pues entonces ellos van a seguir dominando. Por eso es importante que agotemos todas las instancias. Este es el mensaje que yo quería dejarles. Espero que se quede en la reflexión de cada uno de ustedes y les doy las gracias.